Muy buenas tardes. Nos vamos a hablar del capítulo 2 del libro de Hacienda Pública, titulado La acción del Estado y el aumento de los gastos públicos. Como tesis principal, tenemos el aumento de los gastos públicos que Climaco Calderón se lo atribuye principalmente a tres factores. Primeramente, es el aumento constante e incesante de los gastos militares. Esto se debe a que el armamento de los militares aumentó mucho mayor en consideración a anteriormente. Por ejemplo, antes las luchas eran, digamos, con espadas, con machetes, con flechas, que requieren un costo mucho menor al actual o el de ese momento, que era a base de cañones, metralladoras, escopetas, lo que significaba un aumento considerable en el armamento de los militares. Como segundo factor considerable para el aumento de los gastos públicos, tenemos las grandes obras públicas, que eso está relacionado con el aumento de la evolución de la sociedad, por decirlo así. Por ejemplo, cada vez que la sociedad va evolucionando, requiere nuevos costos, que se incluyan en nuevos costos, como lo son, en este caso, bueno, en el caso de temporal, que es 1918, se creaban buques o puertos en los mares y esto requería cierto gasto del Estado en crear esto. Además, extender la línea del ferrocarril también implicaba cierto costo que se tenía que hacer por la expansión demográfica que se estaba llevando a cabo. Y como tercer punto, tenemos que el aumento de los gastos públicos es debido a los empréstitos, que estos eran unos préstamos que hacía el Estado para poder financiar en el momento sus actividades económicas. De esta manera, digamos que en el presente, pues en el momento en el que ellos estaban, podían pagar directamente los gastos públicos de ese momento, pero después tenían una deuda que tenían que pagar. Climaco Calderón hace mucho énfasis en esto último porque él atribuye a que el Estado tiene que usar de una manera muy racional estas deudas con el fin de que posteriormente no se cree una deuda que sea insostenible. Bueno, como relación con la sociedad actual, podemos verlo de diferentes maneras, principalmente que el Estado en este momento crea diferentes proyectos con el propósito de aumentar o mejorar la calidad de vida de acuerdo a lo que pide socialmente la evolución, que es lo que mencioné anteriormente. Por ejemplo, se crean algunos subsidios como es el ingreso solidario o familias en acción con el objetivo de apoyar a las familias en estado más vulnerable y que pues, puedan mejorar. Como otros puntos tenemos las reformas tributarias, quizás con el objetivo de aumentar los ingresos del Estado y que de esta manera puedan pagar sus deudas. También otra manera en la que podemos ver reflejada la relación con la sociedad actual es el hecho de que la sociedad en este momento es más racional o trata de mejorar mejor las relaciones que tiene en cuanto a deuda, con el objetivo de que no incremente mucho y sea más sostenible a medida que pasa el tiempo, que este es un punto fundamental del que habla Climaco en este capítulo y a medida que pasan los demás capítulos. La relación que tiene este capítulo directamente con los impuestos, en primer lugar, lo que vamos a encontrar que podemos decir que los gastos públicos del Estado, como los que se describen en este capítulo, deben de ser financiados. Y el principal mecanismo para obtener los recursos necesarios es a través de la recaudación de los impuestos. Cuando el Estado decide aumentar sus gastos en áreas como la salud, la infraestructura o subsidios, debe encontrar la forma de financiar esos incrementos. Y pues los impuestos son una fuente primaria del Estado de ingresos para cubrir estos gastos. Por ejemplo, en una ejemplificación que se dará más adelante, en el COVID-19, muchos países tuvieron que aumentar sus gastos en salud y medidas de estímulo económico para financiar todos esos gastos adicionales que se provocaron a causa de la pandemia. En segundo lugar, la política fiscal, que incluye el uso de impuestos y el gasto público, tiene un papel crucial en la redistribución del ingreso y la gestión de la economía. Es decir, que el aumento de los gastos públicos a menudo está diseñado para abordar desigualdades económicas y sociales y para equilibrar esta redistribución y asegurar que los gastos sean más sostenibles, el Estado utiliza el sistema tributario. Y por último, se puede decir que el gasto público y la política tributaria se utilizan para gestionar la estabilidad económica. Durante periodos de recesión económica o crisis, el Estado puede aumentar el gasto público para estimular la economía. Esto a menudo requiere de cambios en las políticas fiscales, incluyendo ajustes en los impuestos para mantener el equilibrio fiscal o para aumentar el crecimiento económico. Como opinión,
Se puede decir que en el capítulo 2 del libro de Xiomara Calderón se ofrece pues una visión profundamente esclarecedora y relevante sobre la acción del Estado y el aumento de los gastos públicos. Este capítulo se destaca por la capacidad de vincular la teoría económica con la práctica de la política fiscal, proporcionando una base sólida para comprender cómo y por qué los gobiernos ajustan sus niveles de gastos. El autor aborda de manera clara y sistemática las razones por las que los gobiernos aumentan este gasto público y explica la precisión como la provisión de bienes públicos, la corrección de fallos de mercado y entre otras circunstancias pueden hacer que se provoquen estos aumentos. Esta lógica ayuda a entender las decisiones gubernamentales y también facilita la evaluación crítica de la política fiscal en los contextos reales. Por último, para estudiantes y profesionales del ámbito, bueno, la profesión contable en este caso, esto es una fuente invaluable de conocimiento, ya que su enfoque detallado y bien estructurado ofrece una base sólida para el análisis crítico y la aplicación práctica de los conceptos de hacienda pública. Por último, nuestra ejemplificación corresponde a la respuesta a la pandemia de COVID-19. Esta pandemia comenzó a finales del 2019 y se extendió a lo largo del 2020 y 2021. Representó un desafío global significativo, ya que los gobiernos de todo el mundo se vieron obligados a aumentar los gastos públicos. La pandemia del COVID-19 ejemplifica cómo la acción del Estado puede llevar a un aumento significativo en los gastos públicos. La necesidad urgente de responder a una crisis sanitaria y económica obligó a los gobiernos a expandir sus presupuestos en áreas críticas como la salud, la economía y la educación. Este aumento de los gastos públicos no solo fue necesario para enfrentar la emergencia inmediata, sino también para preparar a las economías y sociedades para una recuperación sostenible a largo plazo. Aquí culmina nuestra exposición. Muchas gracias. Hasta luego.